estamos diciendo, pues estamos llevando a cabo el día de hoy, vamos a llevar a cabo la celebración de la mesa del Señor, también conocida como la Santa Cena. No le llamamos Santa Cena en este día porque pues es de día, ¿verdad? Es temprano, entonces por eso le ponemos la mesa del Señor y queremos darle la bienvenida a esto, ¿sí? Entonces quiero invitarlos a que vayamos a la palabra en el libro de 1 de Corintios capítulo 11, versículo 26. Corintios capítulo 11, versículo 26, y dice la palabra de esta manera. Dice, cada vez que comen este pan y beben de esta copa, están anunciando que Cristo murió por ustedes. Dice, háganlo hasta que Él venga, ¿ok? Dice, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están anunciando que Cristo murió por ustedes. Eso es lo que anunciamos, Cristo murió por ustedes. Ahora dilo de manera personal, Cristo murió por mí. ¿Sí? Cristo murió por mí. Esa es una gran noticia y eso es lo que celebramos, eso es lo que conmemoramos en este día, o cada vez que nos acercamos a la mesa del Señor, estamos teniendo presente la muerte de Cristo Jesús y lo hizo por cada uno de nosotros. Ahora yo quiero decirles que la muerte del Señor Jesucristo a mí se me hace la muerte o el evento histórico más contrastante que pueda haber. Lo repito, se me hace el evento histórico más contrastante que pueda haber. ¿Y por qué digo que es un evento histórico? Porque tal cual, históricamente en la historia de la humanidad marcó un antes y un después. Pero además de que digo histórico, digo que es contrastante. Pero también como digo que es contrastante, puedo decir que es un evento paradójico, ¿sí? Paradójico, es algo que de pronto humanamente hablando o naturalmente hablando no lo llegamos a comprender. ¿Y por qué digo que es paradójico y por qué es contrastante? Porque quiero deciros, bueno, el Señor Jesús murió. En el momento exacto Jesús está muriendo, y Jesús cuando está en la cruz del Calvario, sabemos que la cruz del Calvario es de las muertes más vergonzosas. En primer lugar, esa era la muerte más vergonzosa de su tiempo, pero también era la muerte más dolorosa que se podía experimentar y a la que estaban expuestos los peores asesinos, homicidas, lo que tú quieras. Lo peor de la sociedad era llevado a la cruz del Calvario. Entonces, además de que era un evento muy vergonzoso, además era también un asunto muy doloroso. Era un asunto para quien estaba en esa cruz muy doloroso, porque por todo lo que conllevaba el estar clavado en esa cruz y poder estar con todo ese dolor todavía, estar colgado en ese madero. Había una serie de cosas impresionantes que llegan a suceder en el cuerpo físico, en el cuerpo humano, y Jesús era un humano en toda la extensión de la palabra, y Jesús estaba viviendo un dolor profundo entonces en su cuerpo físico. Pero así como fue la muerte, una muerte dolorosa, y la muerte, una muerte vergonzosa, y es algo que nos debe de conmover por ello, pero también quiero decirle que gracias a la muerte del Señor Jesucristo es que nosotros, tú y yo, podemos tener vida. ¿Sí? Entonces por eso digo que es contrastante y que es paradójico, ¿sí? Y entonces esta paradoja, muerte y me causa dolor, pero por su muerte me dio vida y eso me causa gozo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo digo, esto entonces es digno de celebrarse, ¿sí? Yo no sé si ustedes entienden la magnitud de la muerte del Señor Jesucristo. Yo no sé si alcanzamos a comprender lo que sucedió, porque esto nos lleva a nosotros a avanzar en los planes y en el propósito de Dios para la humanidad. ¿Cuántos celebran la muerte del Señor Jesucristo? Dale un aplauso fuerte al Señor y dile gracias, Señor, por la muerte. La tenemos presente, la recordamos. Gracias por tu muerte, gracias. Me duele que hayas muerto, sí, pero gracias por morir y por morir por mí. Gracias por morir por la humanidad. Gracias, Señor. Entonces, celebramos en este día la muerte del Señor Jesucristo para que Jesús pudiera morir y poder llegar a lo que somos hoy nosotros. Tenía que vivir primero una vida sin pecado, ¿sí? Entonces, quiero decirles algunas cosas acerca de la muerte del Señor Jesucristo. Miren, la muerte de Jesús tenía sentido
sí y solo sí. Lo repito, la muerte del Señor Jesucristo tenía sentido sí y solo sí. Número uno, vivía, es decir, durante su vida tenía una vida sin pecado, ¿ok? Y quiero pedirte que me pongas la última de 2 Corintios 5. Dice la palabra en 2 Corintios 5, porque lo que estamos diciendo es que Jesús, su muerte tenía sentido sí y solo sí, vivía una vida sin pecado. Y dice 2 Corintios 5, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Sí? Entonces Jesús tenía que vivir sin pecado, y tal cual nos lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, dice, Jesús no conoció pecado. Como ser humano, él no conoció pecado. De lo contrario, si Jesús llegaba a morir con pecado, con algún pecado, entonces su muerte no tendría sentido ni para Dios ni para cada uno de nosotros. Su muerte sería como la muerte de cualquier persona sobre la tierra. Su muerte hubiera pasado a lo mejor sin pena ni gloria, porque si llegara a cometer pecado, pero trascendió su muerte porque murió precisamente sin pecado. ¿Sí? Entonces por eso es que él debía vivir una vida sin pecado. De la misma manera, entonces Jesús necesitaba vivir una vida de santidad. Santidad, digan conmigo, santidad. Y cuando hablamos de santidad, pues tenía que ver con santidad conforme a la ley de Moisés. El Señor Jesús, como judío, nació de mamá judía, de papá judío, y entonces como tal tenía que manejarse y vivir conforme a la ley de Moisés, a la ley que regía al pueblo de Israel, conocido en ese tiempo como el pueblo de Dios. Y entonces Jesús tenía que vivir una vida de santidad, es decir, guardar todos y cada uno de los mandamientos establecidos en la ley de Moisés, sin excepción alguna. Sí, como siempre lo digo y aclaro, los mandamientos no solamente se refiere a los 10 mandamientos que aparecen en el libro de Éxodo capítulo 20, sino se refiere a los 613 preceptos que los encontramos completamente en el Pentateuco o la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia que conocemos nosotros en la actualidad. Entonces Jesús tenía que cumplir toda la ley. Jesús tenía que cumplir la ley toda su vida, todo el tiempo, cada día, desde el primer momento hasta el último día en el que fue a la cruz. Jesús fue llamado entonces a vivir una vida de santidad, les digo, todos los días. Ahora, imagínense esto, vivir una vida sin pecado, de hechos, en hechos. ¿Cómo nosotros vivimos nuestra vida? En cuestión con relación al pecado. Estamos siempre expuestos al pecado. Vivimos, yo siempre he dicho, nadie estamos exentos, todos estamos expuestos. Jesús de la misma manera lo estaba. Pero imagínense a Jesús viviendo cada día, todos los días, una vida sin pecado en los hechos. O sea, no hacía nada que para Dios y conforme a la ley fuera pecado. Y me refiero específicamente a la ley porque los judíos tenían tradiciones. Jesús no vino a guardar tradiciones, Jesús vino a cumplir la ley de Moisés. Entonces Jesús no pecó de hechos, no pecó en palabras, como tampoco pecó en pensamientos, ¿sí? Y él se guardó completamente en una vida de santidad y guardando toda la ley, toda la vida, todo el tiempo. Ese fue el Señor Jesucristo viviendo una vida de santidad. Pero no solamente eso, Jesús también tenía que vivir una vida de justicia. Sí, y cuando hablamos de una vida de justicia, entonces, de hecho, Jesús le dice a el mismo Juan el Bautista cuando va a ser bautizado, y Juan el Bautista no quiere bautizar a Cristo Jesús porque dice, no, tú deberías de bautizarme a mí. Dice Jesús, es necesario que lo hagamos para cumplir con toda justicia.
Sí, y cuando hablamos de justicia, pues no se refiere a la justicia humana, no se refiere a la justicia natural, que es la justicia que a veces, bueno, más en este tiempo y en el país en el que vivimos con la corrupción, de pronto la justicia se arregla o se rebaja a través de un moche, a través de decir, yo soy tal persona, bueno, no, discúlpeme, siga su camino cuando vamos en un automóvil, ¿verdad? Y no se trata de esa justicia, sino se trata de cumplir con la justicia que viene de Dios. Sí, les digo, no es la justicia de los hombres, pero es la justicia que viene de Dios. La justicia de los hombres podemos decir que es una justicia de dudosa procedencia, pero la justicia que viene de Dios, esa es implacable. Sí, entonces Jesús vivió una vida de justicia. Sí, Dios es un Dios justo. ¿Cuántos saben eso? Dios es un Dios justo. Dios no se mueve por ninguna otra cosa más que por justicia. Y entonces era necesario que Jesús viviera también una vida de justicia, una vida justa delante de Dios para poder ser aprobado, para que cuando fuera a la muerte, su muerte pudiese ser aprobada también de la misma manera por Dios. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenía que suceder para que la muerte de Jesús tuviera sentido. Les repito, una vida sin pecado, una vida de santidad y una vida de justicia. ¿Sí? Y entonces podemos entender, toda la humanidad estaba sujeta a la muerte o a lo que Jesús iba a hacer. Toda la humanidad estaba impregnada de pecado. Estábamos impregnados de pecado antes de Cristo Jesús. Y la única forma de arrancar el pecado de la humanidad era pues muriendo. Porque encontramos en el libro de Romanos que dice la palabra, porque la paga del pecado es, ¿qué es? Muerte. ¿Cómo yo voy a pagar mi pecado? La única manera de yo pagar mi pecado era muriendo, ¿sí? Y me refiero a una muerte eterna, no solamente una muerte física, sino una muerte eterna. ¿Ustedes saben cómo funcionan las abejas en relación a cuando se quieren proteger de un ataque? ¿Saben cómo funcionan? Ustedes saben que las abejas tienen su aguijón, ¿verdad que sí? Y cuando se sienten atacadas o se sienten en peligro, ¿qué hacen para protegerse? Sacan el aguijón, avientan el aguijón. Pero el mismo aguijón que les está sirviendo para protegerse, ¿qué provoca en ellos? La muerte. Qué interesante. La muerte entonces es el aguijón que está en nosotros, y la única manera de acabar con el pecado es como ese aguijón, el pecado, y la única manera de sacarlo es muriendo, ¿sí? Así les digo, tal cual como las abejas. Entonces el aguijón viene a ser el pecado, y el pecado ¡puf!, lo quieres sacar de tu vida, no hay forma de sacarlo por nuestra propia cuenta. Por eso necesitábamos un Salvador, por eso necesitábamos de Cristo Jesús en nuestras vidas. Ahora, entonces vamos a hablar del pecado y el pecado con relación a Cristo Jesús. Mire, un solo pecado podía echar a perder todo el plan de salvación. Un solo pecado que Jesús cometiera iba a echar a perder completamente todo el plan de salvación. Y cuando hablamos de plan, por eso se le llama plan de salvación, porque yo creo firmemente que hay un plan de Dios, y particularmente en este plan de Dios había también esta parte del plan de salvación para la humanidad, hecho con anticipación, hecho meticulosamente. De hecho, puedo decirles que es un plan hecho desde la eternidad. Y cuando digo que es un plan meticuloso, cuando digo que es un plan anticipado, cuando digo que es un plan eterno, quiero decirles que este plan no se llevó a cabo al vapor, ni nada más como que, pues les puse el árbol de la vida y por otro lado el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ya comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Estar en pecado? ¿Qué hacemos, Jesús? ¿Te avientas nomás, Espíritu Santo? ¿Qué hacemos? No fue de ninguna manera así. Estaba planeado, estaba anticipado. Sí, Jesús sabía desde la eternidad que Él iba a venir a pagar por nuestros pecados. Pero si Jesús cometió un solo pecado durante su vida, entonces el pecado iba a arruinar el plan de salvación. Sí, por otro lado, un solo pecado que hubiera, un solo pecado que Jesús cometiera, y tal cual no había vida eterna para nosotros.
nos quedábamos fuera de experimentar y de disfrutar la vida eterna que Dios tenía preparada para nuestras vidas, ¿sí? Y quiero decirles que no es lo mismo vivir la vida natural que vivir la vida eterna, la vida Zoe, la vida de Dios en nosotros. No es lo mismo la vida natural que viven quienes no conocen del Señor. Es realmente una vida superficial, por decirlo de alguna manera, porque quienes no estamos en Cristo, para Dios lamentablemente están muertos, ¿sí? Y nosotros tenemos la bendición y la oportunidad de conocer al Señor y poder disfrutar esta vida porque Él vivió precisamente así, sin pecado, para que nosotros pudiésemos disfrutar una vida eterna, la vida de Dios en cada uno de nosotros, ¿sí? La vida natural, la vida pasajera, son cosas que te mueres en esta vida natural y hacemos como una especie de transición, pero para una muerte eterna. Pero cuando estamos en Cristo Jesús, morimos a esta vida, hay una muerte y es una transición para vivir en la eternidad ya completamente con el Señor Jesucristo, ¿sí? Quiero decirles también, además, un solo pecado, y lo voy a poner de esta manera, un solo pecado echa a perder completamente el evangelio del reino. ¿Qué significa evangelio? ¿Qué significa evangelio? Buenas nuevas, buena noticia, las buenas noticias, eso significa evangelio. Entonces, un solo pecado del Señor Jesús aquí en la tierra y echa a perder el evangelio del reino, es decir, la buena noticia del reino de los cielos. No son como que tantas noticias, sino esa misma noticia trae dentro de sí todo el montón de beneficios para nuestras vidas, pero es una buena noticia. Esta buena noticia, el evangelio del reino de los cielos, que venía siendo profetizado desde el Génesis y todo el Antiguo Testamento, desde Enoc, Moisés, el mismo David, todos los profetas hablaban y anunciaban acerca de Jesús y aunque ya estaba anunciado y proclamado, vuelvo a repetir, un solo pecado y echaba a perder este anuncio profetizado, anticipado, y un solo pecado de Cristo Jesús y todo lo que se había anunciado en todo el Antiguo Testamento se venía abajo. El evangelio del reino de los cielos entonces es un mensaje, es un anuncio que tiene que ver con que esta es la gran noticia. Miren, la palabra evangelio, digan conmigo evangelio. La palabra evangelio no solamente se usa en la Biblia. La palabra evangelio, como muchas otras palabras que están relacionadas a Jesús y al reino de los cielos, son palabras que ya se usaban en los imperios tanto romanos y griegos. El imperio romano estaba sobre el pueblo de Israel. El pueblo de Israel le pagaba tributos al imperio romano y anteriormente estaba el imperio griego. Y ya sobre todo estos dos imperios ya manejaban palabras que están aplicadas al reino de los cielos y al Señor Jesucristo. Así como decimos evangelio, hablamos también que la palabra iglesia también es una palabra que se usaba antes de que la pudiésemos ver escrita en la Biblia. Pero hablando particularmente de la palabra evangelio, que del griego es evangelión, sí, que tiene que ver con la buena noticia. Quiero decirles que esta palabra la utilizaba el imperio romano y el imperio romano entonces llevaba sus buenas noticias a los pueblos que ellos querían conquistar, el evangelio. Y entonces llegaban proclamadores del imperio romano y decían a la gente: les conviene que el César nos gobierne. ¿Por qué? Porque cuando el César venga no saben qué montón de beneficios y no saben cómo les va a ir bien, les va a ir mejor. Ya no van a hacer esto, pero van a hacer esto, ya no van a hacer esto, pero van a tener aquello. Y entonces era la especie
especie de evangelismo que hacía el Imperio Romano a los pueblos para irlos conquistando, ¿sí? Entonces el evangelio es: permite que el César venga y te gobierne y tu vida va a estar bien, vas a estar bien, ¿sí? Pero cuando Jesús viene y la Biblia dice que Jesús empezó a anunciar el evangelio del reino de los cielos y a decir a la gente: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa fue una de los mensajes de Cristo Jesús: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Él vino a traer el evangelio del reino de los cielos. Cuando Jesús empieza a proclamar el evangelio, no del César, no del Imperio Romano, pero el evangelio del reino de los cielos, pues imagínense, todo el Imperio Romano para las antenas y dice: ¿qué está pasando? ¿Cómo que hay un evangelio superior al evangelio que se proclama del Imperio Romano? ¿Sí? Entonces el evangelio del reino de los cielos es superior. La buena noticia del reino de los cielos es superior a cualquier noticia que se dé sobre la tierra, de cualquier imperio, por más poderoso que sea o que parezca. O es como si hoy vinieran la gente de los Estados Unidos a México y nos dijeran: hey, les conviene que México los gobierne, perdón, les conviene que Estados Unidos los gobierne, porque ya no van a ganar en pesos devaluados, van a ganar en dólares, en verdes. Todos van a tener la green card. Y no solamente van a poder ir a Estados Unidos, sino también a Puerto Rico y a Alaska y a Hawái, que también son de los Estados Unidos. Imagínense que te vienen a decir: déjate gobernar por Estados Unidos, y que hablen con los alcaldes de Apodaca y que hablen con el gobernador Samuel García y que digan: oye, pues está buena la cosa. Ese es un evangelio, están proclamando una buena noticia. Pero la buena noticia del reino de los cielos, te digo, es superior. Es superior. La buena noticia del reino de los cielos es que Jesús viene a traernos la vida, no un tipo de vida, no una clase de vida, no un estilo de vida, sino la vida de Cristo en nosotros. Esa es la gran diferencia. Y la vida de Cristo nosotros probablemente ahorita la podemos entender de alguna manera o no alcanzamos a comprenderla del todo, pero te aseguro que en la eternidad tú vas a decir: wow, qué cosa es esta, qué tremendo es esto. Hace algún tiempo llegué a escuchar una historia de dos bebés que están en el vientre de su mamá, en el vientre de la madre, y están platicando entre ellos antes de nacer. Y entre ellos platican y dicen: oye, pues parece que cuando salgamos del vientre de nuestra mamá, wow, todo va a estar excelente. Yo creo que va a ser algo muy padre, muy bonito, va a ser una experiencia completamente diferente. Y el otro escéptico, el otro decía: no, 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 mejor no salimos, mejor nos quedamos aquí en el vientre de la mamá, porque mira, aquí estamos seguros, tenemos el alimento, el cordón umbilical, aquí todo está segurito, aquí no pasa nada. Y el otro decía: sí, mira, vamos a salir, vamos a nacer, y wow, va a ser una experiencia tremenda. Y dice: sí, pero ¿quién te asegura que va a ser así? Y dice: ¿quién que haya salido del vientre de su madre ha regresado para decirnos que sí es una gran experiencia? ¿Saben de lo que estoy hablando? ¿Saben a qué me estoy refiriendo? Sí, lo mismo tiene que ver con la vida eterna. La gente dice: es que sí, ok, estamos viviendo esta vida, pero ¿quién nos dice que la vida eterna realmente es una gran experiencia? Y hay mucha gente que dice: ¿quién que haya ido y regresado nos puede decir que realmente esto es verdad? Es que quien está en la vida eterna ya se le olvidó completamente la vida natural porque está disfrutando de una vida eterna. Y eso es realmente la vida eterna que nosotros disfrutamos en Cristo Jesús. Esa es la gran noticia, ese es el gran evangelio. Y por eso te digo que un solo pecado del Señor Jesús viviendo aquí en la tierra y arruina completamente el evangelio, la gran noticia. Pero gracias a Dios que vivió una vida sin pecado y que cuando fue a la muerte, entonces la muerte no pudo retenerlo porque vivió precisamente sin pecado. Sí, gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por su muerte. Gracias a Dios porque vivió una vida sin pecado. Sí, entonces dependíamos de Jesús para nuestra salvación. Y gracias a Dios, ¿por qué? Porque no nos falló. Jesús no nos falló. Jesús se mantuvo firme, fiel, santo, justo, sin pecado. Sí, y entonces gracias a Dios
por ello. Jesús estando ahí en la cruz o antes durante su ministerio, cuando los fariseos y cuando todas estas sectas judías lo empezaban a atacar, Jesús muy bien pudo haber dicho, no hombre, ¿sabes qué? Ahí se ven. Ahí se quedan ustedes con su pecado y con sus cosas. Miren, vengo a salvarlos y no me conocen y no me reconocen y no me tratan como quien soy y tienen las escrituras y no las han entendido. No, hombre, ¿saben qué? Ahí quédense con su pecado. Señor, Padre, mejor me regreso. Jesús bien lo pudo haber hecho. O estando en la cruz del Calvario o antes de ir a la cruz, dice, ¿qué? ¿Quieren que yo muera en esa cruz? ¿Quieren que yo muera? No, ¿qué les pasa? Yo soy el Señor, yo soy Dios mismo. ¿Cómo que quieren que muera en esa cruz? Y sin embargo, decidió ir a la cruz, decidió morir por cada uno de nosotros, ¿sí? Sin pecado. Porque si cualquiera de nosotros hubiésemos sido llevados físicamente, naturalmente hablando, a esa cruz, sin ningún problema lo merecíamos. Pero Él no lo merecía de ninguna forma y de ninguna manera. Entonces, gracias a Dios, su vida sin pecado, de santidad y justicia, lo hizo siempre pensando en cada uno de nosotros. Entonces, su muerte, la muerte, que es lo que leíamos al principio, cada vez que comemos este pan y tomamos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. La muerte era una muerte necesaria, la muerte de Cristo era una muerte necesaria para el Padre. Porque como lo entendemos y lo sabemos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, el Padre al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Era una muerte necesaria para el Padre. Y el Padre dio a su Hijo por amor, pero el Hijo también se quiso dar a sí mismo por amor. Sí, entonces esta era una muerte necesaria, pero también era una muerte, o fue una muerte que viene a ser la antesala de la resurrección y la victoria completa sobre la muerte eterna. Sí, no solamente sobre la muerte natural, sino sobre la muerte eterna, que la muerte eterna es el verdadero problema, es el real problema. La muerte natural es una transición, pero la verdadera muerte es la muerte eterna. Y Jesús vino entonces a morir y nos trae una antesala de su resurrección. Entonces, eso es la muerte. Ahora, la muerte también es una muerte que viene a ser el quebranto del imperio de las tinieblas. El imperio de las tinieblas, hasta antes de la muerte del Señor Jesucristo, pues era quien gobernaba completamente sobre la humanidad, sobre la tierra, porque el hombre todo completo estaba impregnado de pecado. Viene Jesús, muere por nosotros y entonces en su muerte está muriendo para arrebatarle el imperio de la muerte al mismo diablo, vencerlo, derrotarlo, triunfando sobre ellos, dice la palabra, en la cruz del Calvario. Y entonces por eso es que viene a ser el quebranto del imperio de las tinieblas. Eso es lo que provocó su muerte. Ahora, si entendemos todo lo que implica su muerte, todo lo que implica el cómo vivió antes de morir y cómo murió, pues les digo, es no una, sino tenemos miles de razones para ser gente siempre agradecida con Dios. ¿Cuántos están agradecidos con Dios por su vida? ¿Cuántos están agradecidos por su muerte? Aunque es doloroso, pero gracias a Dios por tu muerte. Sí, ahora, ¿cómo nosotros entonces vamos a corresponder a lo que Él hizo ya por nosotros desde la cruz del Calvario y en adelante? Su muerte, su resurrección, su ascensión, el a través del Espíritu Santo estar en cada uno de nosotros. ¿Cómo nosotros podemos agradecer todo lo que Él ya hizo por cada una de nuestras vidas? ¿Cómo podemos agradecer? Ayúdenme en esto. ¿De qué manera agradecemos a Dios? ¿De qué manera agradecemos a Dios? Obediencia. ¿De qué manera? Compartiendo la palabra. ¿De qué manera? ¿Cómo? Orando, manteniéndolos en comunión con Dios. ¿De qué manera podemos nosotros agradecer a Dios? ¿Perdón? Alabando a Dios exactamente. Podemos nosotros agradecer a Dios de muchas maneras,
pero creo que la que nos va a llevar a que todo lo que dijimos sea una realidad es viviendo la vida de Cristo en nosotros, ¿sí? Viviendo en la plenitud de Cristo, ¿sí? Expresarlo a Él, manifestándolo a Él. Cuando permitimos que Cristo Jesús se manifieste a través de nosotros, se exprese a través de nosotros, todo lo que dijimos lo vamos a hacer no por obligación, no como que por compromiso, o no porque, pues ni modo lo tengo que hacer, sino va a ser algo que va a fluir de manera natural, ¿sí? Nosotros agradecemos a Dios viviendo su vida. Como Pablo decía, ya no vivo yo. ¿Quién vive en ti? ¿Quién vive en ti? Cristo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y entonces de esa manera vamos a vivir vidas agradecidas, de esa manera vamos a corresponderle a Dios de la mejor manera posible, porque ya Jesús en la carne ya lo obedeció, ya satisfizo a Dios con su vida. Si Jesús está en nosotros y se manifiesta a través de nosotros, entonces sucede exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, gracias a Dios por la vida de nuestro Señor Jesucristo en la carne mientras estuvo aquí en la tierra. Gracias a Dios por su muerte, y es por eso que nosotros celebramos en este día la mesa del Señor. Es por eso que somos invitados y convidados todos a venir a la mesa del Señor y poder tener los simbolismos en nuestras manos y poder seguir teniendo presente su muerte, sabiendo que su muerte nos trajo vida, su muerte nos metió a ser parte del reino de los cielos y a poder disfrutar de todos los beneficios del pacto eterno que Dios tiene preparado para nuestras vidas, ¿sí? Entonces, después de compartir esta palabra, vamos a prepararnos para compartir los simbolismos. Si tenemos preparadas en la parte de atrás las copitas, los vasitos y el pan. Gracias a Dios por quienes nos han estado apoyando y trabajando en la preparación de estos simbolismos, de preparar la mesa, de preparar el pan, de preparar pues todo lo que tenemos aquí el día de hoy. Estamos en el contexto, iglesia, de hablar en este mes de noviembre de ser agradecidos. Y por eso estamos también celebrando la mesa del Señor. Pásenle, pónganla aquí, por favor. ¿Dónde está Brisa? Ay, se me movió. ¿Dónde quedó? Me voy a ir bajando. Vamos a poner acá de este lado una. A ver. Aquí estoy. La sencillez de la mesa del Señor no quita lo grandioso que es esto, ¿sí? Y Jesús fue muy sencillo en la forma en la que compartió o llevó a cabo este tiempo de la Santa Cena. Jesús fue muy sencillo, no fue nada, no se rentó un super lugar en un casino, en un salón de eventos sociales impresionante, no hizo un llamado abierto a toda la gente, sino a sus discípulos, ¿verdad? A los que habían estado con él. Y fue muy sencillo en una mesa tradicional en este caso del aposento alto, y el propósito era poder ser o dejar plasmado este momento especial. eh, y la mesa del Señor implica, iglesia, el que podamos estar en comunión, que quienes participamos de la mesa del Señor lo hagamos teniendo conciencia de que estamos tomando simbolismos en nuestras manos. No es propiamente la sangre y el cuerpo, sino son solamente simbolismos, pero nos hace tener presente la muerte de nuestro Señor, ¿sí?
y nos lleva entonces a poder caminar y a vivir en comunión los unos con los otros. Cuando el apóstol Pablo habla acerca de la mesa del Señor, de la Santa Cena, eh, en Corintios, lo hace en un contexto de que no está muy contento con los corintios porque están tomando la cena del Señor indignamente. Y se refiere a que están tomando la cena del Señor indignamente porque en aquellos tiempos la gente cuando celebraba el Señor se empezaron a diluir, se empezaron a distraer de la importancia de los simbolismos y era, la mesa del Señor era un asunto de tiempos de traje. O sea, es como decir, iglesia, vamos a celebrar la mesa del Señor, cada quien traiga comida y aquí vamos a comer. Entonces, cada familia en aquellos tiempos traía su propia comida, traía su propia bebida, ¿sí? Y Pablo le dice, hey, es que he escuchado que cuando celebran la mesa del Señor, ya la están celebrando indignamente porque algunos se adelantan y empiezan a comer sin esperar a los otros y empiezan a beber antes de esperar a los otros. Y en los tiempos de Jesús, el vino era un jugo de uva, era un jugo de uva ya tal cual fermentado. Y dice, y se emborrachan antes de que lleguen todos. Y entonces, ¿por qué sucedía esto? Porque había grupos en la iglesia de Corinto y en donde unos tenían más dinero y tenían más poder económico y otros eran más pobrecitos. ¿Y qué creen que hacían los ricos? Dicen, pues es que yo traje pavo. ¿Y cómo le voy a dar al que trajo pavo, rosos, frijoles? Y entonces dicen, no, mejor yo me como mi pavito y que los de los frijoles que se coman sus frijoles. Y Pablo dice, no, 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 eso no está bien. Eso es comer la cena indignamente, eso no está bien. Lo que vamos a hacer es compartir. Y cuando compartimos el pan y el jugo de uva, en este caso nosotros, estamos en comunión. Sí, celebramos la comunión, somos un cuerpo en Cristo, somos un cuerpo en Cristo y aquí se acaban divisiones y aquí no hay murmuraciones y aquí no hay de que yo pertenezco a tal, yo pertenezco a tal, somos un cuerpo en Cristo. Amén. Somos uno solo en Cristo y lo celebramos en el amor unos con otros. Y así como compartimos los alimentos aquí, también los podemos compartir en cualquier parte, en cualquier casa, en cualquier hogar y siempre teniendo presente a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces los quiero invitar a que se pongan de pie. Aquí está mi esposa. Gracias por estar aquí. Acérquese para acá. Vamos a ir a la palabra. Se me perdió. Me pasas el agua. Antes de... Estoy sudando. ¿Quieres leer esto? Este micrófono. ¿Me pasas el micrófono? Aquí está. Gracias. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto también las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, tomad las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga. Así es. Muy bien. Vamos entonces a pedirles, espero no nos hagamos, hay pan y...
Vamos a pasar las dos filas aquí del medio primero. Vamos a empezar a pasar, a ver, mejor de allá para acá, de las orillas. Pasamos, tomamos el pan y el vasito y nos regresamos por atrás, por el medio, para volver a nuestros lugares, para no amontonarnos. De igual manera, así simultáneo, ¿verdad? Juntos y empezamos a pasar para atrás y nos volvemos a acomodar, ¿sí? Entonces, ¿pueden empezar a hacerlo, por favor? ¿Pueden pasar desde aquí? Desde Rebeca, desde Ricky, pásale. Sí, y van siguiendo todos los demás. ¿Sí? Cuando pase la primera fila, la segunda fila, igual desde los extremos al centro, ¿sí? Gracias a Dios tenemos en nuestras manos entonces el simbolismo del pan y el simbolismo del cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Muy bien. Somos bendecidos por lo que Jesús hizo por nosotros ya en la cruz del Calvario. Gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios por este tiempo que podemos tener presente la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Todos nos esperamos hasta que todos estemos listos con nuestros simbolismos en mano. Sí, recuérdense, no nos adelantamos, no nos comemos cada quien lo nuestro, sino nos esperamos unos a otros. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Si ya tienes tus simbolismos en tu mano, dale gracias a Dios. Dile gracias, Señor, por tu cuerpo, gracias, Señor, por tu sangre, gracias, Señor, por tu sacrificio. Gracias, gracias, gracias. Estamos agradecidos, agradecidos, precioso Dios, precioso Rey. Estamos agradecidos, Señor. ¿Tenemos más servilletas? Gracias a Dios, gracias a Dios. Adelante, adelante. Que todos podamos participar en amor, en comunión, en armonía. Gracias. Aquí está. Perfecto, llegaron a tiempo. Gracias a Dios, que nadie se quede sin pasar. Ay, pero ¿dónde están estos? Pero faltaron panes. Muy bien. Bendiciones, bendiciones. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Voy a partir uno. Ok, todos tienen ya sus simbolismos en su mano. ¿Sí? Gracias a Dios por este tiempo. Dice la palabra, vuelvo a leer. La noche que Jesús fue entregado, dice que tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. ¿Sí? Tenemos a nuestras manos, es un simbolismo del cuerpo de Cristo. Antes de tomarlo, quiero invitarte a que oremos y demos gracias. Señor, gracias. Gracias por tu cuerpo, Señor. Gracias, Señor, porque fuiste llevado a la muerte, fuiste crucificado de la manera más dolorosa, vergonzosa, Señor,
Y todo lo hiciste, Señor, por el gozo que tenías delante de ti, Señor, después de la muerte, de poder ver a tus hijos, Señor, como hoy estamos siendo agradecidos contigo por lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por tu cuerpo. Lo tomamos en este día con acción de gracia, lo tomamos, Señor, con gozo, lo tomamos recordando tu muerte, Señor, y lo hacemos en memoria de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar y comer del pan. En el nombre de Jesús. Ten presente lo que Él es. Ten presente quién Él es para ti. Gracias, Señor. El 25 nada más. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Muy bien, podemos tomar la copa, el jugo de uva, y damos gracias. Gracias, Señor, por tu sangre. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Gracias porque nos dio, Señor, el acceso al nuevo pacto, al pacto eterno, Señor, del cual somos partícipes y disfrutamos de la vida de Cristo en nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias a Dios, gracias a Dios. Y dice la palabra: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Damos gracias a Dios por este tiempo. Los invito a que puedan correr los vasitos hacia el centro. Sí, pásenlos hacia el centro de las dos orillas, para que al final el que está aquí al frente, ¿no?, los pueda poner aquí y ya podamos liberar nuestras manos, ¿sí? Muy bien, ya tenemos libres nuestras manos ya. ¿Sí? Bueno, podemos darle un aplauso al Señor. Gracias a Dios. Damos gracias a Dios por este tiempo. Gracias a Dios por su vida, por su muerte, por todo lo que Él es para nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Muy bien. Pues ya vamos a terminar nuestro tiempo de celebración. ¿Dónde está Mariana? Tenemos ahí algo